Esta ganancia realizada ya no solamente considera la eficiencia de radiación, este SD, sino que la ganancia realizada va a incluir la eficiencia de reflexión. ¿Qué es la eficiencia de reflexión? Pues la gamma. Y entonces la ganancia realizada va a incluir a la eficiencia de reflexión más la eficiencia radiada, que es esta ecuación que acabamos de ver acá. Por supuesto, si la eficiencia de reflexión y la eficiencia de radiación fueran unitarias, entonces podemos decir también que la eficiencia realizada es igual a la directividad en la dirección de máxima radiación. Pero eso va a ocurrir si y solo si ocurre lo siguiente. Si la línea de transmisión está perfectamente acoplada con la impedancia de la antena, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta eficiencia de reflexión va a ser 1. Por otro lado, si ocurre el acoplamiento, regularmente lo que ocurre es que esta parte reactiva se desaparece. Pero además, tendríamos que hacer muy pequeña a la resistencia de pérdidas, es decir, tendríamos que diseñar la antena para que tuviera un valor de pérdidas muy pequeño. Si eso ocurre, entonces este término de la eficiencia de radiación también tendría que ser igual a un valor similar a 1. Entonces, si estas condiciones de acoplamiento y diseño con unas bajas pérdidas ocurren, entonces podríamos decir que la ganancia realizada y la directividad son las mismas. Si no ocurre eso, no hay manera. Tendríamos que tomar en cuenta que la ganancia realizada siempre va a ser diferente de la directividad, pero la podemos determinar a partir de la directividad y de esta eficiencia total del antena. Y por eso se llama ganancia realizada. Y digamos que este parámetro es el más importante, pero este no lo vamos a tener sino hasta que la antena esté conectada en un sistema ya de antena con línea de transmisión. Y la mayoría de los fabricantes no que los ven separados. La mayoría vende solamente la antena, pone las características de impedancia de la antena. Esta ganancia realizada ya es trabajo del ingeniero de diseño del sistema para determinar, ¿no? Ya conocerá la potencia reflejada, ¿no? La potencia de entrada a la antena, y con eso podrá determinar, por supuesto, la potencia total radiada a partir de la resistencia de radiación, pero una vez conociendo, por supuesto, todas las pérdidas involucradas en el sistema. Bueno, como podrán ver, bueno, pues tanto la ganancia como la directividad parecieran ser lo mismo, no son lo mismo. Una se refiere a la eficiencia de la antena y otra se refiere a la potencia radiada por la antena, ¿no? Entonces es muy importante identificar estas dos grandes diferencias, ¿no? La ganancia está relacionada con la eficiencia de la antena, en tanto que la directividad está relacionada con la potencia efectivamente radiada por la antena. Bueno, habiendo identificado eso, bueno, pues ahora vamos a ver cómo estas ecuaciones de directividad, eficiencia, ganancia y potencias, e incluso el tema del factor de pérdidas por polarización, todos los parámetros que hemos visto ya de estas últimas clases, cómo los podemos incluir en una sola ecuación. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos a través de unas ecuaciones que desarrolló un investigador muy importante que se llama Harald Fries. Quito todo esto para explicarles. Resulta que este señor de Harald Fries, en conjunto con otro investigador muy importante, Sergei Serkunov, ambos trabajaban en los laboratorios Bell
por supuesto, trabajando en sistemas de radiocomunicación, particularmente en los sistemas de telefonía. Bueno, resulta que estos señores publicaron este libro que se llama Antenas, Teoría y Práctica. Este libro también se los dejé en la unidad de y bueno, de estas ecuaciones es que a partir de las potencias de la antena transmisora o de la antena receptora se puedan determinar de manera inversa la una y la otra, es decir, si conocemos la potencia de la antena transmisora, podemos calcular la potencia en la antena receptora a una distancia de observación. Y por supuesto, de las de antirequidad, ganancia, eficiencias, polarización, coeficientes de reflexión, etc. Entonces, lo que hicieron estos señores de Soyé, Soykunov y Harald Fries, crearon unas ecuaciones que mezclaron todos estos términos. Y resulta que el supuesto con el que desarrollaron estas ecuaciones pues surge a partir justamente de potencia, es decir, de la densidad de potencia promedio en el tiempo, o las densidades en general. Vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, entonces, básicamente estas ecuaciones nos dicen que relacionan la potencia recibida respecto de la potencia transmitida, dadas dos antenas, separadas a una distancia R. Y esta distancia de separación R, si se fijan, no es más que la distancia de separación en la región del campo lejano. Esta ecuación que ven aquí, R mayor a 2 veces d al cuadrado sobre lambda, esta ecuación básicamente lo que nos identifica es la frontera en la región del campo lejano. Y por supuesto ya habíamos visto las ventajas de trabajar en campo lejano de las antenas, ¿no? Las principales es que teníamos potencia radiada, teníamos un acoplamiento de impedancia de onda de campo eléctrico, campo magnético con la impedancia intrínseca del medio, y sobre todo que generaba ondas transversal electromagnéticas, es decir, donde la diferencia de fase entre la intensidad de campo eléctrico y campo magnético es cero, es decir, ambas componentes están en fase, pero perpendiculares entre sí. Bueno, entonces, nos dice que hay una potencia recibida y una potencia transmitida. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que va a haber una antena receptora, ahí en color verde, y va a haber una antena transmisora. Y cada una de estas antenas está ubicada en un lugar en el espacio. ¿Cómo es eso? Bueno, pues habrá una distancia de separación, por supuesto, esta distancia de separación R, región de campo lejano, y además ubicadas en forma espacial, de tal manera que podemos identificar el ángulo de elevación de la antena transmisora y el ángulo azimutal de la antena transmisora, es decir, si están giradas o no. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito es muy simple, es determinar si están alineadas ambas antenas, porque en la antena receptora también podemos identificar de manera precisa si está o no alineadas, está alineada con la antena receptora a través de estos dos ángulos, el ángulo de elevación θr y el ángulo azimutal φr. Bueno, eso en términos de su ubicación en el espacio, ¿no? Y eso, por supuesto, nos va a llevar a un par de parámetros interesantes, que será el producto punto del vector unitario de la antena receptora y el vector unitario de la antena transmisora. ¿Esto qué es? Cuando hacemos este producto punto, si se acuerdan un poquito cuando les platiqué del coeficiente de pérdidas por polarización, hablábamos básicamente del producto punto del vector de la antena transmisora y el de la antena receptora. Esto al cuadrado, esto nos da básicamente un coeficiente de pérdidas por polarización, ¿no? Cuando están perfectamente alineadas unas con otras, o bueno, la antena transmisora con la antena receptora,
este coeficiente nos da 1. Cuando están totalmente desalineadas, es decir, cuando están ortogonales entre sí, este valor nos da 0. Bueno, y se fijan, ya empezamos a incluir ciertos parámetros en términos de ubicación en el espacio de estas dos antenas. Ahora, ¿qué más nos dicen estas ecuaciones? ¿Qué incorporan? Pues incorporan la potencia de la antena transmisora, incorporan la ganancia de la antena transmisora, incorporan la directividad de la antena transmisora, incorporan la eficiencia de radiación de la antena transmisora, incorporan también la eficiencia de reflexión de la antena transmisora. ¿Qué son esto? Pues todos los parámetros que hemos visto hasta el momento. Por supuesto, aquí en la potencia, estamos hablando de la potencia en las terminales de entrada de la antena. De tal manera que aquí nos va a involucrar que pues los desacoplamientos que haya. ¿Mediante qué? Mediante la gama que va a haber aquí. Y por supuesto la eficiencia de radiación de la propia antena, es decir, la resistencia de pérdidas, la RL, y la resistencia de radiación de la propia antena. Y a su vez, bueno, pues tendremos dos parámetros interrelacionados entre sí, que es la ganancia y la directividad de la misma antena transmisora. Bueno, pues resulta que los mismos parámetros, pero ahora en la antena receptora también los vamos a tener. La potencia en las terminales de entrada de la antena receptora, la ganancia de la antena receptora, la directividad de la antena receptora, la eficiencia de radiación de la antena receptora y la eficiencia de reflexión de la antena receptora. Otra vez, cada uno de estos estará involucrando diferentes parámetros, ¿no? Es decir, aquí en las terminales de la entrada de la antena, pues habrá una potencia. A su vez, también habrá una eficiencia de radiación relacionada con la resistencia de pérdidas y la resistencia de radiación. Estos dos están relacionados con esta eficiencia de radiación. A su vez, con la construcción de la antena, es decir, el material y la conductividad y las pérdidas del dieléctrico. Por otro lado, esta potencia en las terminales de la entrada, también habrá aquí un desacoplamiento, es decir, una gama. Esta gama, pues es esta que tenemos aquí, el desacoplamiento entre la línea de transmisión y el instrumento de medición, que aquí se identifica como un diodo, y que no es más que un analizador de espectro o cualquier otro instrumento que esté midiendo la diferencia de potencial entre las terminales de la antena, o puede ser un radio. La mayoría de los radios se determina, o los televisores se puede simplificar con este circuito. Es decir, es un que están llegando a la antena. Y por supuesto, ambas antenas en términos de su posición espacial, ¿no? Es decir, el coeficiente de pérdidas por polarización. Entonces, se fijan, están todos los parámetros, tanto la antena transmisora como la antena receptora. Y la intención es que relacionemos estas potencias recibidas con la potencia transmitida para encontrar una ecuación que nos involucre todos estos parámetros. Y entonces nos dice, considere una antena transmisora. Esta antena transmisora, en principio, dice, es isotrópica, es decir, es un radiador que radia de la misma manera en todas direcciones. Dice, si la potencia de sus terminales PP, esto que veíamos acá, tiene este valor, entonces la densidad de potencia isotrópica, es decir, la densidad de potencia en watts por metro cuadrado, a una distancia de observable en la región de campo lejano, pues tendría esta forma. Y entonces nos dice que la densidad de potencia isotrópica de esa antena tendría estas características. ¿Qué es esto? Una potencia en las terminales de antena,
una eficiencia total de esa antena, ¿no?, de la antena transmisora, o la eficiencia de radiación, y la distancia del punto de observación, regularmente en la región de campo lejano. Ahora, eso es, digamos, para tener una referencia. Vamos a cualquier tipo de antena, porque esto es el beneficio de estas ecuaciones, así que las podamos utilizar para cualquier tipo de ecuación. Y esto nos lleva a que consideramos una antena no isotrópica, que significa cualquier tipo de antena. Y nos dice que entonces la densidad de potencia en la dirección beta y phi, es decir, el ángulo de elevación y el ángulo azimutal, entonces esta densidad de potencia de esta antena no isotrópica la podemos determinar para la antena transmisora, la podemos determinar con esta ecuación 54. Y nos dice entonces que la densidad de potencia de esta antena transmisora tendrá esta forma: potencia en las terminales de la entrada, la ganancia de la antena en términos del ángulo de elevación y el ángulo azimutal a una distancia de observación. Y incluimos la densidad de potencia, ya incluimos la potencia en las terminales de entrada y ya incluimos la ganancia. La podemos reescribir esta ecuación en términos de la directividad. Y lo que hacemos, solamente reemplazamos la ganancia por la eficiencia de radiación y la directividad de la antena. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta ganancia, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, básicamente incluye a la eficiencia de radiación y a la directividad. Lo demás sigue siendo igual. Bueno, donde obviamente GT y DT son la ganancia y directividad de la antena transmisora. En la dirección, como ya dijimos, en la dirección de máxima radiación, en teta y en phi. Ahora, hay un término que todavía no vemos de manera específica, pero sí ya lo vimos, digamos, en los ejemplos de los dipolos de antenas, que habla del área efectiva de una antena. Y esa área efectiva de una antena pues no es más que el producto de la longitud eléctrica por la directividad. Eso se llama área efectiva de una antena. Bueno, el señor de Harald Fries incluyó este otro término, eficiencia de radiación, y entonces dice, el área efectiva de una antena involucra no solamente la directividad y la longitud eléctrica de la antena, sino que también relaciona a la eficiencia de esa antena. Y nos dice entonces que el área efectiva es R por la directividad, por la longitud efectiva, longitud eléctrica de esa antena. Bueno, a partir de esta ecuación, o de estas dos ecuaciones, 54 y 55, pues vamos a relacionarlas ahora con la antena receptor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la potencia recibida por la antena receptora, estaba en verde allá arriba, es decir, lo que recibe esta potencia recibida por esta antena, se puede expresar con esta ecuación y nos dice que va a relacionar particularmente con este término. Y aquí nos indica que la potencia recibida va a ser igual al área efectiva, esto que acabamos de ver, que incluye la directividad, la longitud eléctrica y la eficiencia de radiación de la antena receptora, con la densidad de potencia de la antena receptora, de la antena transmisora, perdón. De tal manera que con esta ecuación estamos relacionando a la densidad de potencia de la antena transmisora con la antena receptora. Al hacer esto, entonces podemos reescribir esta ecuación, incluyendo, ¿qué? Pues incluyendo cada uno de los términos de las dos antenas. Vamos a ver. Para la antena receptora, la eficiencia de radiación de la antena receptora, la directividad de la antena receptora, y por supuesto el vector unitario de la antena receptora para poder determinar el factor de pérdidas por polarización. Eso de la antena receptora. De la antena transmisora que vamos a tener. De la antena transmisora vamos a tener
otra es la eficiencia de radiación de la antena transmisora, la directividad de la antena transmisora y el vector unitario de la antena transmisora para determinar el factor de pérdidas por polarización. Entonces, con esta ecuación, básicamente, a partir, por supuesto, de la distancia al punto de observación, es decir, la distancia de separación de las dos antenas, podemos determinar la potencia recibida. Y esto es lo que es muy interesante, ¿no? Ya que podemos determinar la potencia recibida por la antena receptora a partir de las directividades y las eficiencias de radiación. Bueno, si reescribimos esta ecuación 56 en esta 57, vamos a determinar justamente esta relación, potencia recibida respecto de potencia transmitida, ¿en términos de qué? En términos de las directividades, directividad de la antena transmisora, eficiencia de radiación de la antena transmisora, eficiencia de radiación de la antena receptora y la directividad de la antena receptora. Por supuesto, en términos de la distancia del punto de observación. Esta ecuación 57 la podemos reescribir, por supuesto, en la 58 en términos de ganancias. ¿Qué incluye las ganancias? Bueno, pues va a incluir la longitud eléctrica de la antena. ¿Para qué? Para que considere básicamente el área o la apertura efectiva máxima de la antena. Va a ser igual la potencia recibida por la antena, la potencia transmitida por la antena transmisora, la eficiencia de transmisión, la eficiencia de recepción y las ganancias. Ganancia transmisora y ganancia receptora. La longitud física o la longitud eléctrica de la antena y la distancia de observación. Y este término en particular que vemos aquí, el término compuesto de la longitud eléctrica y la distancia de observación, se le conoce como factor de pérdida de señal en el espacio libre. Y entonces esta ecuación 58 está muy sencilla, ¿no? Y básicamente con esta podemos determinar la potencia recibida por una antena transmisora o viceversa, determinar a partir de una medición de potencia recibida cuánta fue la potencia transmitida por una antena transmisora. Y entonces esta ecuación 58 es muy práctica, porque básicamente nos permite relacionar los parámetros de la antena transmisora y la antena receptora para encontrar los opuestos. Las aplicaciones de estas ecuaciones son muchísimas. Todos los sistemas de comunicaciones que hoy día se utilizan este principio básico, de tal manera que este principio básico se utiliza, por ejemplo, para los sistemas de telefonía celular, para los sistemas de comunicaciones de microondas, para los sistemas de radiodifusión, en AM, en FM, en televisión. Todos los sistemas de comunicaciones o radiocomunicaciones se utilizan este concepto básico. ¿Qué es lo que se necesita? Lo único que se necesita en esencia, como pueden ver, son las ganancias para determinar una u otra potencia y por supuesto las eficiencias de radiación. Con estos parámetros tan simples de las antenas podemos determinar cómo se va a comportar este sistema de comunicación entre dos antenas. Una de las aplicaciones, digamos, más prácticas de estas ecuaciones, y que también este señor de Harald Fries y Sergei Serkunov pusieron en su libro, fue algo que se llama la sección transversal de radar. Y con estas ecuaciones se puede determinar un sistema de radar, es decir, la conductividad de un objetivo la podemos determinar a partir de las distancias o viceversa. Si conociéramos qué tipo de objetivo es, podríamos determinar a qué distancia se encuentra o viceversa, conocer las características de conductividad a partir de las mediciones de una antena transmisora y una antena receptora, conocer las características de este objetivo, es decir, la conductividad de este objetivo.
Las aplicaciones de esto son muchísimas, va desde las aplicaciones de radar en barcos, en aviones e incluso en máquinas por microondas. Este es el concepto básico general para determinar características de conductividad de materiales. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a revisar un poco el tema de las tareas, porque del viernes que viene en 8 será su examen y me interesa mucho que les quede claro el tema de las tareas. Y estoy viendo que hay todavía muchas deficiencias en algunos temas que no les quedó claro. Entonces, de nueva cuenta les pido a todos esta semana de las clases de otras de sus materias, pues me lo avisen para poder hacer los ajustes. Sin más, compañeros, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.